Dios les bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan. La madre es un regalo de Dios y juega un papel muy importante en la familia, en la sociedad, en la iglesia, etcétera. Yo creo que somos dichosos los que disfrutamos todavía la bendición de tener a nuestra mamá, y también igualmente dichosos somos cuando tenemos a nuestro lado una esposa que cuida y ama a nuestros hijos. El amor de una madre es un amor tan grande que solamente, pienso yo, es superado por el amor de Dios. Nada más. Pero el amor por sus hijos es un amor muy grande. Así que la madre merece honor, y no solamente el segundo domingo de mayo o el 10 de mayo como es en México, sino todos los días de nuestra vida. Mientras ella viva, es nuestro deber honrarla, amarla, respetarla, valorarla. Y esto lo digo, hermanos, porque es la voluntad de Dios. No es algo que yo esté diciendo y simplemente se trate de alabar a una persona. Es la voluntad de Dios que honremos a nuestras madres. En Efesios capítulo 6, versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos honrar a ambos, al padre y a la madre. Pero en este día, hermanos, me gustaría enfocarme en la mamá, ¿verdad? En enfocar esta lección a honrar a la madre. ¿Por qué debemos honrar a nuestra madre? Bueno, dice aquí la Biblia porque es un mandamiento de Dios, el primer mandamiento con promesa. Y debemos honrarla para que nos vaya bien. Sí, nuestra madre tal vez no es perfecta, tendrá sus defectos y tendrá sus virtudes, pero independientemente de eso, nuestro deber es honrarla, amarla, valorarla, apreciarla, cuidar de ella. Algunos tienen su madre todavía muy joven, otros tal vez una edad ya más avanzada. Habrá quienes tengan aquí madres ya muy ancianitas, puede ser. Pero sea cual sea la etapa de ella, de su vida, debemos honrarla, dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios nos manda que honremos a nuestra madre? Bueno, una de las cosas, vamos a ver tres cosas muy sencillitas y muy básicas, pero es una manera de reflexionar en esta lección. Una de esas cosas, pienso yo, por ese amor que desde el momento en que nacemos ellas muestran para con nosotros. Por ese amor tan grande que como madres ellas pues nos demuestran en abundancia, diría yo. En Mateo capítulo 15, versículo 21, vemos un ejemplo de una madre afligida, angustiada por su hija. Dice en el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Verso siguiente dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo puedo ver aquí en esta narración a una mujer profundamente afligida
por lo que a su hija le estaba pasando. Hermanos, una madre hace suyo el sufrimiento de sus hijos. Y aquí hay muchas hermanas que son mamás y pueden confirmar esto que estoy diciendo. Una madre hace suyo el sufrimiento de sus hijos. Si el hijo sufre, ella sufre también. Lo que al hijo le pase, ella lo siente y le duele. Esta mujer le decía al Señor: ten misericordia de mí, socórreme. A ella no le estaba pasando nada. Ella no tenía un espíritu inmundo, un demonio que le atormentara todos los días, no, pero a su hija sí. Y lo que le pasaba a su hija es como si le estuviera pasando a ella. Cuando el demonio atormentaba a su hija, es como si ella misma estuviese siendo atormentada. Ella sufría, ella le dolía, ella se afligía al ver la condición de su propia hija. Ella sufría en carne propia lo que a ella le pasaba. Y noten cómo el Señor, hermanos, probando la fe de esta mujer, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y le dice el Señor: no es bueno dar a los perrillos lo que es de los hijos. Y esta mujer no se desanima. Esta mujer se humilla ante el Señor Jesús y dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por favor, socórreme. Socorrerle a ella implicaba hacerle bien a su hija, sanarle, librarle de aquel tormento producido por aquel demonio. Hermanos, así son las mamás. Salvo raras excepciones, porque hay sus excepciones también, ellas aman a sus hijos con un amor muy grande, y no solamente grande, incondicional también. Un amor incondicional. Y ni siquiera, hermanos, nosotros tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de una madre. Desde el momento en que nace y es puesto en sus brazos, ella lo ama, sin que ese bebé hubiese hecho nada en lo absoluto. Y podemos crecer y crecer, y aún sin merecerlo, nuestras madres nos aman. No importa si el hijo es el presidente del país o si el hijo está en prisión por algún delito cometido, su madre lo va a amar, y lo va a amar con todo su corazón. No importa si el hijo es un atleta olímpico o su hijo está discapacitado, su madre lo va a amar, y repito, con todo su corazón. No importa si su hijo está en el cuadro de honor de la escuela o muy apenas pasa de panzazo las materias, su madre lo va a amar con toda su alma, con todo su ser. Hermanos, hermanas, un hijo puede decepcionar a su madre y aún así ella le seguirá amando y haría cualquier cosa por él, porque es su hijo, porque lo ama. Lo ama con ese amor incondicional, ese amor sacrificial de toda madre. Ellas lo dan todo por sus hijos y se sacrifican a sí mismas por ellos. Son capaces de sacrificar su tiempo, tal vez su tiempo de descanso, para ayudar a sus hijos o aún siquiera para llevarlos un rato al parque a jugar. Ellas son capaces, hermanos, de sacrificar sus propios gustos con tal de ver a sus hijos felices, capaces de sacrificar sus noches de sueño por cuidar de un hijo enfermo. Son capaces de quedarse sin comer para que sus hijos coman. Yo diría que una madre es capaz de sacrificar su propia vida si fuese necesario para dársela a un hijo y él viviera. Sí, una madre haría todo, se sacrificaría al nivel más grande por el bienestar de un hijo. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 23, encontramos una situación, un caso
cuando Salomón era el rey de Israel, había dos mujeres. Estas dos mujeres dice la Biblia que eran rameras. Y las dos vivían en una casa y las dos estaban embarazadas. Una de ellas da a luz a su hijo y 3 días después la otra mujer da a luz a su hijo. Una noche estaban ambas dormidas con sus bebés y una de ellas, dormida, asfixia, se acuesta sobre su hijo y el bebé se muere. Y ella se da cuenta que el niño estaba muerto. Muy astutamente durante esa noche se levanta y pone su bebé muerto junto a la otra mujer y el bebé de ella que estaba vivo lo toma para sí y se acuesta con él. La otra mujer, dice la Escritura, que en la madrugada se despierta para darle pecho a su bebé y se da cuenta que está muerto. Pero por la mañana, al verlo, se da cuenta también que ese no era su hijo y que su hijo vivo lo tenía la otra mujer. Y cuando le reclama a la otra mujer dice, no, este es el mío, el que está muerto es el tuyo. Y se crea un problema ahí entre ellas, de tal manera que tienen que ir ante el rey Salomón para que el rey haga justicia y juzgue la situación. Dice la Escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Noten el verso 26. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Yo quiero que noten, hermanos, cómo la Escritura enfatiza este punto. A esta mujer se le removieron las entrañas. Tan solo de escuchar que el rey dijo, tráiganme una espada y partan al niño a la mitad. Y denle una mitad a una y la otra mitad a la otra. Ella sabía que era su hijo. Y ella no iba a permitir que a su hijo lo partieran por la mitad. Ella prefería sacrificarse a sí misma. Ella prefería perder a su niño. Prefería que la otra se quedara con él, pero que no lo mataran. Dijo, no, Señor, no lo maten, por favor, que ella se lo quede. Y la otra mujer, que no era su madre, decía, sí, que lo partan. Ni para mí ni para ella, pártanlo. Dice el rey, no lo maten. Esa mujer es su madre, entréguenle al niño. Mi punto es, hermanos, que Salomón con toda sabiduría podía reconocer, podía discernir el amor de una verdadera madre. Una madre es capaz de hacer cualquier cosa, en este caso, aún desprenderse de su propio niño con tal de que nada malo le pasara. Todos los hijos necesitan una madre que los ame. Necesitan una madre que se sacrifique por ellos, que se preocupe por sus necesidades físicas, por sus necesidades espirituales. Una madre que los cuide, una madre que los aconseje, una madre que los corrija, una madre que los discipline. Esa es la clase de madres que todos los hijos necesitamos. Y damos gracias a Dios por nuestras madres que hicieron
y siguen haciendo este trabajo tan importante. Y por eso, por su amor incondicional y por su sacrificio y por todo lo que ellas han hecho en nuestra vida, desde el momento en que nacimos, Dios nos manda que las honremos. Pero otra cosa, hermanos, muy básica por la cual debemos honrar a nuestras madres es por su gran influencia. Y es que la madre es la primera que da afecto y da amor al niño. Es la primera que lo alimenta. Es la primera en cuidar de él y protegerlo. Ella es su primera maestra. Es la primera en disciplinarle. De tal manera que su influencia como mamá es muy grande en la vida de sus hijos desde el momento en que vienen al mundo. Yo me pregunto, hermanos, cuando vemos en la Biblia, vemos historias y conocemos de hombres y mujeres que hicieron grandes proezas, grandes cosas espiritualmente hablando. ¿Qué hubiera sido de ellos si no hubieran tenido la mamá que les tocó? ¿Qué hubiese sido de Moisés, por ejemplo, de no haber tenido una madre como Jocabed, que arriesgó aún su propia vida, que estuvo dispuesta a ser sirvienta en el palacio para poder estar cerca de su hijo y poder instruirle? ¿Qué hubiera sido si Jocabed no hubiera tenido ese valor, esa osadía? ¿Hubiera sido Moisés el profeta que fue? ¿Hubiese Moisés, cuando ya fue grande, haber preferido ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado? Probablemente, si hubiera tenido otra madre, Moisés hubiera sido diferente. ¿Qué hubiese sido, hermanos, de Samuel de no haber tenido una madre como Ana? ¿Qué hubiese sido de Juan el Bautista de no haber tenido una madre como Elizabeth? Bueno, hermanos, sin duda la influencia e instrucción de estas madres fue fundamental para que ellos y muchos otros hombres, grandes hombres que menciona la Biblia, grandes hombres de Dios, marcaran la historia conforme a estos propósitos divinos. Por eso yo digo, hermanos, una madre fiel, una madre piadosa, una madre temerosa de Dios es motivo no solamente de honor, sino que es motivo de doble honor. ¿Y por qué digo de doble honor? Porque no solo influye a través de sus hijos buenos, a través de esa crianza que ella realizó, en proveer para la sociedad, por ejemplo, hijos buenos, hijos responsables que van a contribuir en cosas buenas y productivas, sino que también su trabajo tiene mucho impacto en la iglesia del Señor, hablando en nuestros días. En la iglesia, la mayoría de las veces, los ancianos, los predicadores, los diáconos, los maestros de clases bíblicas y muchos cristianos que son fieles y activos en la iglesia tienen o han tenido madres que les enseñaron la palabra de Dios y les ayudaron a formar convicciones sólidas. Muchas veces ha sido así. No digo que es la regla, pero sí digo que la mayoría de las veces esto sucede. Una madre cristiana, más que cualquiera, puede implantar en el corazón tierno y puro de sus hijos la semilla de la palabra de Dios, la semilla de los buenos consejos, de la instrucción. Y de verdad que una madre piadosa se preocupa muchísimo por esto. Pienso que aún más que el padre, la mamá es capaz de modelar la vida, modelar el carácter y el futuro de sus hijos. Puede influenciar en ellos desde la infancia, en la adolescencia, en la juventud y aún hasta en la madurez. Aún hasta en la madurez. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, vemos un caso, el caso de Timoteo. Y Pablo, cuando escribe esta carta, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de Timoteo no era una fe superficial, era una fe genuina, era una fe sólida. Pero la fe que tenía Timoteo fue una fe que primeramente habitó en su abuela y en su madre.
Y ellas hicieron el trabajo de transmitirle a Timoteo esta fe, de enseñarle, de instruirle desde que él era pequeñito. Y él creció en el conocimiento de la palabra de Dios y desarrolló asimismo su propia fe. Pero mucho tuvo que ver la influencia de su madre y de su abuela Loida. En Hechos 16, versículo 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo era un cristiano fiel, fue predicador del evangelio, fue un colaborador con el apóstol Pablo, y dice que tenía buen testimonio de los hermanos. Pero algo interesante que menciona aquí la escritura es que su madre judía, creyente, pero su padre era griego. Su padre no compartía esta misma fe. Pero aunque muchas veces es difícil criar hijos cuando la madre, por ejemplo, es creyente y el padre no lo es, podemos ver un caso como una madre puede influir en sus hijos aún más que el padre que es incrédulo. Yo no digo que fue fácil para Eunice criar a su hijo teniendo un padre griego, un padre que no era creyente como ella. Yo no creo que haya sido nada sencillo. Sus desafíos debió haber tenido. Por ejemplo, vemos que Timoteo no estaba circuncidado. Probablemente el padre se oponía a que a su hijo lo circuncidaran. Es probable. No fue fácil, pero lo que sí podemos ver es que al final de cuentas la balanza se inclinó hacia el lado de Eunice con la ayuda de su madre Loida. Y pudieron crear a un muchacho que en su momento, cuando conoció el evangelio, por esa misma instrucción que había recibido de su madre, no fue difícil para él obedecerlo. Y ahora, siendo parte de la iglesia, tenía buen testimonio de todos, era un predicador, era activo en la iglesia, pero mucho se debió a la influencia de su mamá. Dice también en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, hablando Pablo a Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó a Timoteo desde que era niño las sagradas escrituras? ¿Quién lo instruyó en el conocimiento de la palabra? ¿Su padre? No, su madre, su mamá y su abuelita. Estas dos mujeres hicieron un excelente trabajo en la vida de Timoteo. Fue un hijo criado, hermanos, tal vez en un hogar donde había diferentes puntos de vista, diferentes ideas, diferentes creencias, tal vez por parte del padre y de la madre, pero Timoteo recibió una influencia más fuerte de parte de su madre que de su padre. Cuando el evangelio llegó a Timoteo, ¿verdad? Él conocía ya las escrituras y para él no fue difícil entender la predicación del evangelio y tomó la decisión de servir al Señor. Eunice y Loida criaron a un gran hombre, a un gran predicador, pero su gran influencia fue fundamental para que esto llegara a pasar. Ser madre, hermanos, es una bendición por la influencia que ellas pueden ejercer en sus hijos, aún desde una edad muy temprana, por el impacto que esto va a lograr en la iglesia también. Cuando una iglesia es una iglesia donde tiene buenos elementos, buenos hermanos y hermanas, fieles, activos, maestros, maestras de clases de niños, hermanos que predican, hermanos que llevan una vida conforme a la palabra de Dios y que pueden ejercer como diáconos, como ancianos, muchas veces, detrás
de esas personas, de esos hombres y mujeres, están las mamás, que se esforzaron por ser la mejor influencia en sus hijos, por instruirlos en el camino del bien, por aconsejarlos, por corregirles sus deficiencias, por ayudarles a madurar en el conocimiento de Dios. Así que por eso debemos estar agradecidos y debemos honrar a nuestras madres. Otra cosa más, hermanos, un detalle más que me gustaría mencionar. Debemos honrar a nuestras madres por ayudarnos a volar. Ayudarnos a volar. En Proverbios 1, versículo 8, dice el rey Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Si algo no debemos de hacer como hijos es despreciar la dirección, el consejo, la instrucción de nuestras madres y de nuestro padre también, lógicamente. Yo creo, hermanos, que una tarea muy importante de las madres debe de ser criar hijos para que en el momento apropiado puedan valerse por sí mismos. Este es un trabajo que a veces es un poquito difícil para las mamás, porque su amor tan grande por los hijos les hace a veces desear que sus hijos siempre estén con ella y que puedan apapacharlos y tenerlos aquí en sus brazos, mi bebé. Pero al final de cuentas, hermanos, esta es la ley de la vida. Y parte de la responsabilidad de las madres es ayudarles a sus hijos a que puedan volar, a que puedan valerse por sí mismos. La instrucción de una madre debe dar a sus hijos todo lo que ellos necesiten, para que en el momento apropiado, en el momento oportuno, ellos puedan salir de casa también y les pueda ir bien y no vayan a tener ellos fracasos en la vida donde quiera que ellos se desempeñen. La instrucción que una madre debe dar a sus hijos implica enseñarles a ser independientes, a valerse por ellos mismos, a no depender de mamá todo el tiempo. Y esto puede aplicar, hermanos, tanto en su vida cristiana como en su vida personal. Las cosas de este mundo también son muy importantes. Enseñar a los hijos a que no dependan todo el tiempo de mamá. Una madre, por mucho que ame a sus hijos, no debe de querer que estén con ella para siempre. Al contrario, debe de prepararlos para que un día puedan salir de casa y que cuando esto suceda sean exitosos y les vaya bien. Mi mamá, hermanos, me decía siempre a mí y a mis hermanos: aprendan a hacer las cosas por ustedes mismos. Aprendan. Me enseñó a cocinar, me enseñó a planchar, me enseñó a lavar los trastes, me enseñó a barrer, muchas cosas me enseñó mi mamá. Y decía, porque el día que no me tengan, si no aprenden ustedes, decía ahí esta expresión un poco fuerte, pero decía, se van a engusanar el día que no me tengan. Así que aprendan a hacer las cosas, aprendan. Y sí es cierto, hermanos, a veces las mamás quieren mucho a sus hijos y les quieren hacer todo absolutamente. Y eso a veces los hace inútiles a los hijos. Y el día que ellos crecen no saben hacer nada, absolutamente. Ellos deben de aprender. Porque un día, tal vez, ¿verdad? No puede estar ahí mamá para ayudarles, para darles la comida, para servirles el plato. Y ellos tendrán que hacerlo. Un proverbio chino dice: dale a un niño un pescado y comerá un día, pero enséñale a pescar y comerá toda la vida. Y es cierto, mamá debe de enseñar a sus hijos a pescar y no solamente darle todos los días el pescado. Doy gracias a Dios, hermanos, particularmente porque mi madre me supo a mí hacer responsable, porque no me dio todo a manos llenas, porque no me sofocó con atenciones, porque evitó que
yo me hiciera dependiente absoluto de todo su trabajo y de todo lo que ella hacía. Yo veía a veces que mi hermano era más dependiente de mi mamá. Recuerdo cuando estábamos chiquillos y a veces estábamos a la mesa para comer y no había cubiertos ahí y mamá andaba por allá en otro lado. Mamá, ¿qué pasó? Tráeme un tenedor. Y le decía yo, párate por el tenedor, ahí están los tenedores, agárralo. Pero a veces los hijos se acostumbran a que mamá les hace todo, ¿verdad? Y a veces más con los más chiquitos, ¿verdad? Están más consentidos por mamá. Pero el trabajo de una madre muchas veces es evitar que los hijos se hagan dependientes de ella en lo absoluto. También doy gracias a Dios porque me ayudó a tener mi propia fe, mis propias convicciones, mi propio temor a Dios, mi propio conocimiento de la palabra. Me ayudaron, me guiaron, me aconsejaron, me instruyeron en el camino de Dios. Pero al igual que Timoteo, hermanos, los hijos deben de tener su propia fe, no la fe de los papás. Ellos deben de tener sus convicciones. Por el conocimiento que han adquirido de la palabra de Dios, deben de estar persuadidos de lo que han creído. Doy gracias a Dios porque no llegué a joven o adulto dependiente de mamá en todo, incapaz de tomar mis propias decisiones o incapaz de cuidarme a mí mismo. Llegó el momento en que tuve que salir de casa, me gradué del colegio, tuve que irme a la frontera a buscar trabajo y ya no estaba ahí mamá para cuidarme, ya no estaba ahí mamá para lavarme, ya no estaba ahí mamá para atenderme, no. Ya tenía que hacerlo yo por mí mismo. Y gracias a Dios que mi madre me enseñó y me dio la capacidad de poder valerme y poder cuidarme a mí mismo. Doy gracias a Dios porque por medio de los consejos de mi madre, de sus regaños, de su trabajo, de su responsabilidad, cuando ella estaba conmigo y yo con ella, pude cuidarme a mí mismo cuando salí de casa, pude encontrar un trabajo, pude ganarme la vida, pude encontrar una esposa, pude formar mi propio hogar y ahora que soy padre también criar a mi propia hija. Pero mucho tuvo que ver el trabajo de mi padre y de mi madre cuando yo vivía en casa. El trabajo de una madre al final es enseñar a sus hijos a volar como lo hacen los pajaritos con sus polluelos. Pueden las madres ayudar para que sus hijos sean exitosos y para que ellos hagan su propia vida cuando salgan de casa. Un día sus hijos se van a ir, ¿sí? Tal vez a estudiar, tal vez a trabajar, tal vez se van a ir porque ya se casaron, van a tener que ellos valerse por sí mismos para todo en su vida, para cuidar a sí mismos y para cuidar de sus propias familias. Y nosotros como padres, mientras estén en nuestra casa, tenemos que ayudarles a prepararlos para que sean exitosos cuando ese momento se llegue. En Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hay que instruirlos desde que sean pequeños. Cuando fuere viejo, la palabra hebrea que se utiliza ahí es una palabra que significa barbudo. Es decir, cuando nuestros hijos ya sean grandes, ya tengan barba, ya estén barbones y que tengan que abandonar la casa, que esas instrucciones, esa enseñanza, esa guía que les dimos en el hogar les ayude, esté con ellos. Nosotros físicamente ya no vamos a poder estar, pero esas enseñanzas que las lleven en su corazón y que puedan ellos ser exitosos en todo lo que hagan. Las mamás deben de trabajar duro en conjunto con sus esposos para lograr que sus hijos, el día que tengan que irse de casa por cuestión de lo que sea, trabajo, estudio, matrimonio, sean responsables, sean fieles, sean trabajadores, sean un buen ejemplo en donde quiera que desenvuelvan. Y principalmente, digo yo, en la iglesia. Que el día que ellos tengan que salir de casa y se van a otra ciudad por alguna de estas razones que
no sepamos, no, pues ya no se reúne, no, pues ya no persevera, no, pues no es responsable. No, que lo sigan siendo. Y nuestro trabajo es ayudarles a volar. Hay 1000 razones por las cuales debemos honrar a nuestras madres y debemos también amarlas y proveer para ellas, por su gran amor por nosotros, por su gran influencia, por ayudarnos a volar. Pero la palabra de Dios dice también, hermanos, que hay que honrarlas, porque es el primer mandamiento con promesa. Porque Dios bendice a los hijos que desde pequeños aprenden a honrar, a respetar, a obedecer, a tener en alta estima a sus padres. Y por eso, si usted quiere que le vaya bien, si usted quiere tener la bendición de Dios, honre a su padre y a su madre. Todos los días, mientras Dios nos conceda la bendición de tenerlos, hay que honrarles. Porque esto es bueno, porque nos hacemos un bien a nosotros mismos cuando les damos el honor que ellos merecen. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Dios les bendiga, ojalá que haya sido claro lo que dijimos. Como digo, hay 1000 razones, pudiéramos hacer una lista larga de por qué debemos honrarlos. Simplemente son unos pequeños puntos para reflexionar en este mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. En pantalla está el plan de salvación. Si hubiese algún amigo visitante en esta mañana que no ha obedecido el Evangelio y quisiera hacerlo el día de hoy, tiene la oportunidad. Le invitamos a que venga a Cristo, que confiese su fe en el Señor y sea bautizado para perdón de sus pecados. Su hermano del himno tiene el tiempo.